Buenas tardes a todas y todos. Hoy mi nombre es Candelaria Sánchez, soy trabajadora social. Estoy coordinando los cursos de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Hoy iniciamos la actividad de ciclos de diálogos que dimos en llamar Trabajo Social, reflexiones sobre problemáticas sociales en contextos de desigualdad, y la inauguramos con la propuesta de trabajo social forense, recomendaciones sobre intervenciones en contextos de pandemia. Y bueno, para nuestra sorpresa, hay más de 600 inscripciones. Eso nos motiva y nos alegra y lo celebramos. Hay participantes de todo el país, que bueno, a través de esta propuesta virtual vamos a estar compartiendo un espacio de diálogo, que bueno, después le vamos a comentar cómo va a ser un poco la estructura de lo que planteamos hoy y quiénes están acompañándonos. Este ciclo tiene 5 encuentros donde se van a abordar distintas problemáticas vinculadas al trabajo social, y que son parte de las discusiones tanto teóricas como de intervención en relación al campo de las ciencias sociales. La semana próxima vamos a laburar Juventudes y Masculinidades con el doctor Néstor Artiniano de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Plata. Nos va a acompañar también Paula Danel, abordando la problemática de adultos mayores, y para el inicio de julio vamos a trabajar sobre niñeces, y nos van a acompañar compañeras de docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Así que bueno, es una propuesta interesante para poder seguir pensando en estos contextos que nos atraviesan y que son parte de las intervenciones en las cuales estamos trabajando desde el colectivo profesional. Quiero presentar a Luciana Mishkli, que es la directora de la carrera de Trabajo Social, que bueno, que va a compartir con nosotros la apertura de este encuentro. Gracias. Bueno, gracias, Cande. Bienvenidos y bienvenidas. La verdad que es muy grato, a pesar de las condiciones y de la sorpresa que nos ha planteado la virtualidad en todas nuestras vidas. Es muy grato tener un encuentro de esta magnitud en donde nos hemos sorprendido en la elaboración, digamos, de estos encuentros y charlas. Y para nosotros también es muy importante porque, en principio, contarles, ya que son muchas las provincias que están representadas aquí, nosotros este año, este 2020, estamos celebrando los 10 años de transferencia de la Escuela de Servicio Social de Santa Fe, una escuela que tuvo desde el año 43 mucha trayectoria, y hace 10 años se transfirió al ámbito de la Universidad Nacional del Litoral. Entonces, nosotros estamos celebrando la constitución de esta licenciatura desde hace 10 años en el ámbito de la universidad, y también toda la historia que trajo consigo la Escuela de Servicio Social de acá de Santa Fe, con una fuerte presencia regional y con digamos, un gran compromiso incluso con las asociaciones profesionales y organizaciones, digamos, de la profesión. Así que bueno, no quiero extenderme, sé que están esperando a los profesores que van a disertar, así que agradecerle a Candelaria, a Osvaldo y a los docentes de la carrera de Trabajo Social que están participando y que siempre nos van planteando ideas para ir trabajando en este contexto que es tan particular. Muchas gracias. Gracias, Luciana. Bueno, gracias, Luciana, otra vez. La propuesta está estructurada en 3 partes. Una primera parte en la que tendría la palabra la presidenta de la Federación, la licenciada Paola Quiroga, que después Paola se presentará con un poquito más de extensión cuando tome la palabra. Una segunda parte
en la que tomaría la palabra el licenciado Andrés Ponce de León, quien, bueno, también sería interesante, Andrés, si querés expresar un poquito cuál es tu posición, tu rol institucional en este momento, como docente, investigador, etc. Y en tercer lugar, en realidad originariamente habíamos pensado en no más de media hora para cada uno de ellos, pero no tiene por qué ser media hora, puede ser un poquito menos inclusive, y después dar lugar a este diálogo a través de lo que quieran aportar, o básicamente a través de preguntas que quieran formularles a los expositores, quienes están dentro del Zoom en este momento en representación de los distintos colegios profesionales de la República Argentina, más estudiantes que también están en el chat, más algunos profesores que quisieran tomar la palabra y si quisieran comentar algo o preguntar. Así que bueno, Paola, si querés comenzar con tu intervención, adelante. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a los compañeros de la federación que están acá están en este grupo, en el chat. Agradecer la invitación a la federación. La FAPS es la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales del Trabajo Social, nuclea los 25 colegios, consejos de todo el país, alrededor de 25.000 colegas. Así que nos parecía importante estar en estos debates, propiciarlos, participar, tomar nota y llevar inquietudes para las organizaciones profesionales. También agradecerte a vos, Osvaldo, toda tu gestión, tus llamados, tu disposición para armar este encuentro. Agradecer la compañía de Andrés, compañero, colega, precursor del trabajo social forense, que representa la Federación de Unidades Académicas de Trabajo Social. Era una actividad que fuimos invitados las dos federaciones. Y después agradecer a los colegas que se inscribieron, a los 93 que están ahora viendo la transmisión por el canal de YouTube. Y bueno, presido la federación desde hace un tiempo, soy trabajadora social, egresada de la UBA, trabajo en el ámbito de la justicia, en la Defensoría, en el Ministerio Público de la Defensa, tengo más de 12 años trabajando ahí, en el Fuero Penal Contravencional y de Faltas, trabajé en la primera instancia, y después en distintas oficinas de asistencia técnica de orientación al habitante. En este momento trabajo en el área de violencia institucional, somos las responsables de procurar las causas de abuso de la policía, de la gendarmería y de violencia obstétrica. Son personas que están detenidas en la comisión de algún delito y en el lis interín, digamos, son violentadas por las propias fuerzas de seguridad. Y estamos con trabajo remoto. Yo le contaba a Andrés que mientras preparaba esta charla recibí el mail para vincular mi celular con mi interno de la oficina, digamos. Una aplicación rarísima donde los llamados y el costo de los llamados que yo haga de mi celular corren por cuenta de la defensa pública. Digamos, el teletrabajo se va instalando permanentemente, con la cuestión no solamente de los costos, sino de la confidencialidad. La misma aplicativo explicaba que la persona recibía no mi número personal, sino el número de la oficina, como llamada entrante, digamos. Pero bueno, son todas estas cuestiones que nos atraviesan cotidianamente. Nos parece interesante este ciclo de diálogos y debates. Vemos que hay muchas inquietudes, hay muchas interrogantes, muchas incertidumbres, 102 personas viéndolo en vivo, más las inscripciones. Hay algo dando vuelta en el colectivo que nos interpela y nos moviliza a estar acá, en pensar. Y es muy interesante que suceda eso, es como un buen síntoma y hay que echarle mano, digamos, esto hay que arremangarse y ponerse a pensar entre todos. Después también pensando, creemos que toda esta cantidad de inquietudes en torno al trabajo social forense fueron germinadas
en todos los ciclos de formación de posgrado, ¿no?, que encabeza Andrés y que se fueron replicando, toda esta cantidad de colegas que hay por todo el país que se han formado y que piensan cotidianamente sus prácticas. También seguimos con la atención el debate que se armó el 14 de mayo sobre el trabajo social forense en contexto de COVID, dimos el audio, pensamos ahí muchas interrogantes. Anteriormente habíamos participado en un Zoom con Gloria Lugoni y los compañeros de La Pampa, que también venían pensando con respecto a la intervención profesional en el ámbito sociojurídico, en el ámbito estrictamente del sistema judicial. Así que esto viene como en varios niveles, en varios planos, es un debate que dejó una oficina, dejó una institución, dejó una ciudad, dejó una provincia y está atravesando, como se dice, a lo largo y a lo ancho del país. Entonces me parece que es menester que le pongamos cabeza y nos sentemos a esto. Simplemente anoté como varias cosas para decir, nadie va a poner en discusión en este momento el contexto de excepcionalidad que vivimos. Esto de una pandemia a nivel mundial es inédito, lo dicen todo el tiempo por todos lados, que la única forma de combatirlo sea el aislamiento social es inéditísimo, digamos, es una cosa que nunca sucedió, y que efectivamente genera una ruptura en la habitualidad. Todo lo que hacíamos habitualmente se canceló, se puso en pausa, se interrumpió, se modificó. Y a su vez, esa escala mundial, en cada país, en cada región, en cada ciudad, en cada provincia, tiene una modalidad distinta. De hecho, hay un nivel distinto de circulación del virus, hay un distinto nivel de aislamiento, digamos, el AMBA, que es donde yo vivo, vamos para un confinamiento de meses, y hay otras provincias, ciudades que van adquiriendo ciertas libertades, o movilidades, o facilidades. Entonces es diverso el panorama, es heterogéneo, y hay distintos niveles de recuperación de lo habitual. Creo que nadie volvió a la vida tal cual la tenía el 14 de marzo. Creo que hasta los que tienen baja circulación del virus, están atravesados por esta situación. Otra cuestión que es como evidente, y lo escuchamos en varias disertaciones, en Zoom, en actividades en las que asistimos, es que esta pandemia ha profundizado las desigualdades, las inequidades, y también las desveló, las desmascaró, las puso tal cual son a la luz de todos. Las desigualdades, las inequidades, las vulneraciones, el número de compatriotas por debajo de la línea de pobreza crece día a día, la cantidad de compatriotas que realizan actividades informales, sin protección, sin seguridad social, y ahora sin ingreso, se multiplican día a día. También vemos los esfuerzos del Estado Nacional, de las provincias, en sostener, socorrer, asistir, pero lo que estamos viviendo y lo que se viene es un panorama difícil, complejo y con muchas más incertidumbres. Esto no es menor, digamos, porque esto tiene un impacto colectivo e individual. Digamos, nadie va a salir indemne, nadie va a salir como entró, digamos. Ninguna de nosotras va a salir tal cual. Entonces ahí estamos pensando cómo ejercer el trabajo social en este contexto. Y ahí volver a centrar nuestro ejercicio en la defensa, en la sustanciación, en la accesibilidad de derechos de las personas con las que trabajamos, en el horizonte de los derechos humanos, la ley federal, la ley de ejercicio, los códigos de ética, permanentemente sostienen esto, y ese tiene que ser como nuestra ancla permanente en la cual asirnos para repensar qué sí, qué no, qué cómo, digamos. Y después que nuestro rol profesional requiere efectivamente un posicionamiento ético, político, que sea individual, pero colectivo. O sea, tiene las dos cosas a la vez. Y también que esas definiciones ético-políticas llevan a la definición, valga la redundancia, de los métodos, las técnicas y los instrumentos. Ningún método, ninguna técnica, ningún instrumento es
es neutral, inicuo, no es lo mismo una cosa que la otra, y eso también tiene que quedar claro. Todas las discusiones que venimos asistiendo con respecto al ejercicio profesional, a la actuación profesional en contexto de COVID y sobre todo en el ámbito de la justicia, la recurrencia o se recurre rápidamente a la cuestión de la autonomía profesional. Y ahí es algo que nosotros queremos signar y en la que abrimos al debate y lo decimos así claramente, es que la autonomía profesional, como cualquier otro derecho, es de titularidad individual, pero es de construcción, de definición y de defensa colectiva. Es imposible pensar aisladamente, es imposible pensar la autonomía profesional de a uno. Y que la autonomía siempre está en tensión, hoy más que nunca tal vez, hoy de una manera inédita, pero es algo que nos atraviesa permanentemente. Y tenemos que incorporarla, tenemos que pensar la dimensión colectiva, histórica, y sobre todo la dimensión de la disputa de política, la disputa de poder que conlleva la autonomía profesional. Para eso nos parecía que tenía que trascender lo de las discusiones o la defensa de la autonomía o la definición de la autonomía, tenía que trascender la oficina, el grupo de colegas, la institución, y tenía que hacerse sí o sí, digamos, en diálogo con los consejos y con los colegios de cada jurisdicción. Ellos tienen delegado por ley, delegado del Estado por parte de ley, la administración, el gobierno de la matrícula, la defensa de las incumbencias, de las funciones, y también ofrecen la estructura institucional, el soporte institucional, para que esa defensa, esa definición de la autonomía sea estratégica, sea políticamente estratégica. Porque en realidad también la autonomía, si bien la define el colectivo, hay una defensa estratégica con otros actores, las autoridades de las instituciones, los sindicatos sectoriales, otras disciplinas. Hay una defensa estratégica de las autonomías profesionales que se hace de manera conjunta. Y eso hay que desarrollar estrategias políticas colectivas. Pensaba rápidamente en cuanto, digamos, al interior del colectivo profesional existen distintas situaciones contractuales y de laburo, de relación, de dependencia, de modalidades de trabajo, digamos, y que muchas de las condiciones laborales afectan la autonomía profesional, pero las condiciones laborales se discuten mayoritariamente en los gremios sectoriales, en las instancias paritarias. Entonces, hay como pensar que muchas de las discusiones con respecto a nuestra autonomía tienen que ser colectivas y tienen que exceder el campo estricto del trabajo social. Y después pensábamos en esto de que en el ámbito de la justicia, cuando hay estructuras tan jerarquizadas, tan piramidales, tan autoritarias, era cuando había en la definición y en defensa de la autonomía hay que hacer jugar distintos actores para generar otras relaciones de fuerza dentro de la institución, de las instituciones. Entendido también que dentro del sistema judicial, como se pone un nombre así grande, existen distintas realidades y actores. Digamos, yo trabajo para la defensa pública, y en la Ciudad de Buenos Aires la defensa pública en líneas generales, más bien que mal, tiene una definición política hacia dónde va en muchos sentidos. Distinto es a la Fiscalía, que tiene una política criminal que por lo general se la da el Ejecutivo que conduce la ciudad, digamos. Entonces ahí también se generan relaciones con la intervención, relaciones con las profesiones y con las autonomías profesionales distintas. Ni hablar si sos de un juzgado, por ejemplo, ni hablar de las oficinas que yo fui escuchando que son polifueros, digamos. Ahí se genera una relación sustancialmente distinta cuando sos polifuero. Vos estás todo el tiempo trabajando, interactuando con una multiplicidad de demandantes, digamos. Hay un montón de situaciones disímiles que te demandan la intervención. Entonces ahí, para generar como acuerdos estratégicos, es interesante mediar la relación con los colegios, consejos profesionales.
Y después retomar la idea de que todas nuestras prácticas requieren, y hoy más que nunca, siempre, pero hoy más que nunca, la necesidad de fundar nuestras decisiones políticas, jurídicas, teóricas y metodológicamente. Retomar la ley federal, las leyes de ejercicio, las declaraciones éticas, y las leyes sobre protección de los datos personales, y saben que hace 2 días empezó el debate de la que podría llegar a ser la ley de teletrabajo. Hay 16 proyectos de teletrabajo, y hay una variedad de ahí de situaciones disímiles, sobre todo porque en un gran porcentaje, alrededor del 80% de las colegas son empleadas del Estado, o sea, tienen una relación de dependencia con el Estado. Y muy seguramente estén afectadas por esta ley de teletrabajo, que está en proceso de estar discutiéndose. Mucho de lo que se viene va a depender de cómo se consensúe esa ley de teletrabajo. Muchas de las prácticas que nos requieran en el futuro van a estar sostenidas sobre esa ley de teletrabajo. Nosotras como federación venimos siguiendo el debate en la comisión, se transmite todos los días casi por YouTube. Venimos siguiendo el debate y hemos pedido audiencia con la diputada nacional que preside la Comisión de Legislación Laboral, que está coordinando la fusión de las 14 proyectos de ley. Digamos, seguramente todo eso, que hasta hace un mes era pura incertidumbre, en muy poco tiempo tenga muchos lineamientos legales de dónde asirnos para seguir pensando nuestra intervención profesional. En ese sentido, para redondear pensar la cuestión de la autonomía profesional, volvemos a decir, indudablemente es de titularidad individual, pero es de definición, de construcción y de defensa colectiva. Y ahí todas las cuestiones que generen incertidumbre o generen interrogantes, nuestra principal recomendación es que entren en diálogo con los consejos y los colegios, que puedan elaborar lo que se llaman recomendaciones colegiadas, y que esas recomendaciones colegiadas puedan mediar la relación con las autoridades, con los otros actores que hacen a la intervención profesional. Y que se genere la posibilidad de generar acciones estratégicas de defensa no solamente de la autonomía, sino finalmente de la intervención y sobre todo del resguardo del derecho, del bien jurídico que queremos proteger. Digamos, ahí eso también es una tensión permanente. Hay que repensar el tema de la urgencia, de la necesidad, y estamos todas atravesadas por esto, digamos. Hace 2 días tenía que entrevistar a una persona que estaba en proceso de traslado de Ezeiza. Estaba detenido en una comisaría y lo trasladaban a Ezeiza. Toda una mañana, cómo se hacía la entrevista. Y le proponen una videollamada, y efectivamente nosotros hacemos una cantidad de observaciones con respecto a la videollamada, con qué teléfono, qué condiciones, quién va a estar presente. Hacemos las observaciones, creemos que no están dadas las condiciones para hacer una videollamada en función de no afectar el principio de privacidad, de intimidad, de confidencialidad. Hacemos esta observación, y en realidad a las pocas horas es un funcionario el que se presenta en la comisaría y lo entrevista de manera confidencial, digamos, un secretario de la Defensoría, previo acuerdo con nosotras de los elementos que teníamos que sí o sí relevar para poder ver cómo seguíamos, digamos. O sea, siempre hay formas de barajar y dar de vuelta en estas circunstancias. Y era urgente, porque al ser trasladado a Ezeiza, nosotras perdíamos contacto con él, porque efectivamente nadie le iba a entrevistar a Ezeiza, y en la unidad penitenciaria de Ezeiza, ¿no? Me estoy refiriendo. Y que ahí había menos condiciones que en la comisaría, que era más próxima. Pero, digo, estas cosas que se ponen en juego permanentemente, requieren básicamente acuerdos colectivos, acuerdos que estén
dentro del marco de las instituciones y que se puedan elaborar como recomendaciones colegiadas, a fin de que no seamos nosotras individualmente la que le digamos que no a nuestro jefe o nuestra jefa, sino que hagamos medir la representación institucional, que de hecho es la razón de ser de las instituciones, digamos, todos los compañeros, las colegas que están acá presentes en los colegios, hacen eso cotidianamente, digamos. Y después pensar que este momento requiere de mucha inteligencia, de mucha sagacidad, de mucha flexibilidad y de desarrollo de la capacidad crítica de nuestras prácticas y de las demandas que nos llegan. Y la última cuestión, la Federación viene trabajando ya hace tiempo varios pronunciamientos con respecto a las TICs. Viene pensando, están las compañeras que de la Comisión de Ética, está Silvia, está Adriana, viene pensando todo lo que tiene que ver con la Ley de Protección de Datos. Nosotras tenemos ahí como un planteo de no negarlas a priori, pero sí hacer como un análisis muy sustancial de cómo ir incorporándolas, bajo qué condiciones y con qué circunstancias. Ahí hay mucha discusión si la videollamada sí, si la videollamada no, si no se puede hacer como una... no se las puede descartar a priori ni de plano, digamos. Sobre todo porque nosotras, digamos, lo pensamos por la difícil situación que son los aislamientos, digamos. Hoy en el AMBA, si no generamos condiciones para las videollamadas, nos quedamos sin instancias de articulación con los detenidos, los defendidos, con los asistidos, con los... Eso es una. Entonces, hay que intentar de pensar las condiciones de posibilidad. Ni sí, ni no a priori, ni sí a priori, digamos, porque efectivamente una videollamada en una comisaría donde está parado al lado el comisario, estamos vulnerando más derechos de los que pretendemos resguardar, digamos. Nos parecen que por ahí esas son las sutilezas o los detalles que hay que ver permanentemente. Y lo último, ahí ya cierro, la idea de no generar protocolos, porque a veces algunos protocolos son bastante restrictivos, prescriptivos o limitantes. Consideramos así la posibilidad de pensar opiniones colegiadas, que sean contextualizadas y que tengan el carácter de dinámico o de variante, digamos, que puedan en un tiempo próximo revisar esa opinión y redefinirla. En el Poder Judicial o en el ámbito de la justicia los protocolos son bastante prescriptivos. De hecho, hay procedimientos que si no se siguen determinados protocolos se consideran inválidos y de hecho se pide su nulidad. Como por ejemplo que esté un comisario al lado del asistido. Entonces, por ahí el término protocolo no sería por ahí el más feliz. Consideramos en tal sentido trabajar sobre lineamientos u recomendaciones u opiniones colegiadas. Y bueno, hasta aquí, después quedamos abiertos a las preguntas o a las inquietudes, comentarios, refutaciones. Bueno. ¿Estás con el micrófono? Sí, estoy bien. Bueno, Paola, muchísimas gracias. Más que interesante. Después retomaremos, seguiremos conversando a partir de lo que vayan aportando y preguntando cada representante de colegios a partir de todo esto que planteas, ¿no? Especialmente, me parece a mí, estas cuestiones de pensar si conviene o no convienen los protocolos, el atravesamiento ético de toda esta cuestión y el tema de la autonomía profesional, pero pensada desde el punto de vista no de una construcción colectiva, pero articulada también con otros sectores que inclusive van más allá de los colegios profesionales. Así que bueno, Andrés, si te parece y nos estás escuchando, si estamos bien tecnológicamente. ¿Estás, Andrés? ¿Sí? Estoy listo cuando largamos. Sí, adelante, gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Un gusto estar acá con ustedes haciendo uso de los
de los recursos tecnológicos para encontrarnos en este contexto. Osvaldo me pedía que me presente, soy Andrés Ponce de León, soy trabajador social, docente investigador de la Universidad Nacional del Comahue. Mi vinculación al campo de lo forense que está relacionado con la especialización en trabajo social forense que dictamos en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Comahue en General Roca, provincia de Río Negro. En este grupo he visto que hay 2 o 3 alumnos y está María Eugenia Lizola, la coordinadora académica de la carrera. Bueno, y además en este momento ocupo el cargo, soy el decano de la facultad. Digo todos esos títulos para tratar de zafar del que me tiró del trabajo social forense. Gracias, Paola. Y voy a tomar ese punto como para completar mi presentación. Yo no trabajo en los sistemas de administración de justicia, soy un estudioso del campo forense y mi vinculación, y me parece bueno que lo plantea acá, está relacionada con que la academia le cuesta escuchar un poco a los colectivos a estos que se refería Paola. Desde la década del 90 que los colegas vienen pidiendo a las universidades que se comprometan con este campo, con la formación en el campo de las prácticas sociojurídicas, como yo prefiero llamarlas, a lo que llamamos trabajo social forense. Y mi vinculación tuvo que ver con poder mover una academia, un espacio académico y dar ese puntapié en ese sentido. Sí me puedo considerar un precursor de haber habilitado el espacio académico para la formación profesional, pero los precursores, creo que está lleno este grupo, son quienes vienen desarrollando la tarea en un sistema tan particular como son los sistemas de administración de la justicia, ¿sí? Entiendo y agradecido, Paola, que me pongas en ese lugar, pero los espacios disciplinares se construyen a partir de prácticas sociales. Yo me inserto en este campo analizando esas prácticas que realizaron otros y desde ese lugar y tratando de utilizar el valor de la academia, este espacio disciplinar como un espacio de especialidad que merece la formación, que merece espacios como este de debates particulares para que podamos profesión. Voy a compartir ahora, no lo voy a desarrollar todo porque prefiero verles las caras a ustedes, pero sí para empezar, entiendo que ya están viendo un PowerPoint, si no... Sí, se ve, Andrés, se ve bien. Perfecto, gracias. ¿Sí? Entonces, ya con base en lo que les decía, acá quiero hacer una primera aclaración. Las recomendaciones que yo puedo dar surgen básicamente de cómo hemos estado en estos 90 días recibiendo consultas, propuestas y entablando diálogos, siempre han sido diálogos virtuales, con colegas que desarrollan su actividad en los sistemas de administración de justicia, y fuimos construyendo algunas recomendaciones que yo acá voy a tratar de compartir con ustedes, pero me parece bueno pensarlos desde ese lugar para que después las podamos debatir, ¿sí? Coincido con el planteo marco que hizo Paola, pero lo hago breve. O sea, el aislamiento está siendo efectivo y esto no es poco porque nos enmarca en esta situación de que todo el esfuerzo que estamos haciendo tiene sentido porque es lo único que nos está ayudando a cuidar. Paola dijo algo también, el COVID-19 vino para quedarse, o sea que está bueno que pensemos cómo vamos a seguir. Paola también lo dijo, en algún momento circuló una fantasía, el COVID no resuelve las desigualdades sociales, realmente las potencia, las profundiza, y si aumentan las desigualdades sociales, está claro que esto es más trabajo para el trabajo social. Nosotros trabajamos con las consecuencias de esas desigualdades, sea el campo de actuación que sea, y en este sentido sabemos que
nuestro ejercicio va a ser cada vez más demandado. En este marco, en este proceso de transformación, está esta necesidad de repensar las intervenciones, de eso vamos a hablar algo. Y esto que pongo allí de Rita Segato, supongo que algunos lo habrán visto, digamos, creo que al principio de esta situación de aislamiento, todos quisimos como avanzar en que no estábamos aislados, sino que lo que faltaba era simplemente el contacto físico, pero bueno, ahora estamos conectados. Yo entiendo, estamos conectados, comparto que lo virtual nos acerca, pero somos latinos, para nosotros el contacto físico no es poca cosa, y no solamente en nuestra vida cotidiana, sino también en nuestra vida profesional. No, yo creo que tenemos que partir de que estamos con un cercenamiento muy significativo de nuestro mundo cotidiano, porque, insisto, para los latinos el contacto físico no es poca cosa, es muy, muy determinante, ¿sí? Entonces lo que tenemos que ver es que si nos falta algún componente tan significativo, ver cómo podemos ir supliéndolo o cómo instrumentarnos mejor para sobrellevarlo, y de eso quiero hablar un poquito. Primero que nada, y acá si me disculpan me voy a poner un poquito pesado en términos conceptuales, ¿sí? Quiero trabajar este concepto. No se ve acá tampoco. Porque es un concepto antropológico que marca estas situaciones en las cuales... Andrés, Sí. ¿Sí? estamos teniendo, ahí desapareció el power, no se ve. Ajá, solo estoy... Voy a Yo lo veo, Ok. Ahí dejé de compartirlo y ahora lo vuelvo a compartir. ¿Se está viendo ahora? Entonces, estaba con el concepto de la disonancia. Concepto de la disonancia que lo que muestra es, nosotros tenemos una manera de entender el mundo en el que vivimos y de acuerdo a eso podemos construir pautas habituales de comportarnos. Supónganse, doy un ejemplo y me van a entender. Yo estoy entrando en este momento, no importa que sea virtual, estoy dictando una conferencia, estoy participando de un panel. Yo sé que estoy en un ámbito académico, entonces al conocer el ámbito yo sé cómo me tengo que comportar yo y qué espero de los otros, cómo espero que se comporten los otros. Cuando se produce un cambio en estos escenarios, lo primero que dudamos es en dos niveles. Supónganse que yo hubiera entrado acá y cuando me dice Osvaldo, Andrés, empezar la conferencia, yo digo, gente, que les vaya bien, y salgo de la conferencia. No es lo que ustedes esperaban que yo haga. Esperaban que yo empiece a hablar, porque esto es un panel, es académico, uno sabe cómo van a funcionar las conductas de los que estamos acá involucrados. Cuando se produce una ruptura en estas posibilidades, lo que empieza a aparecer es que yo dudo de lo primero que vamos a dudar es de nuestras percepciones. ¿Entendí bien yo lo que dijo Andrés o entiendo mal, no veo bien, no comprendo? ¿Se entiende uno? La primera tensión que se genera tiene que ver con poner en duda si somos nosotros los que no estamos percibiendo bien. Y por otro lado, lo que continúa en esta falla es si mis predicciones de cómo me tengo que comportar, o sea, mi escala valorativa de lo que corresponde, cómo me tengo que comportar yo porque estoy en un ámbito académico, entra a jugar también en una duda. Se rompen estos acuerdos entre lo que yo creo que es la realidad y lo que realmente sucede. La consecuencia inmediata es el aumento de la tensión. Paola en su exposición varias veces hablaba de las tensiones. Entonces, con todo lo que ya sabemos del COVID-19, del aislamiento, yo quiero poner cierto eje en las tensiones a las que estamos siendo sometidos para poder desarrollar nuestra práctica profesional. Dada la sobrecarga a los niveles de estrés, lo que ya sabemos en términos de lo que implica
entrar a dudar de quién es uno en un punto, si lo que yo hago sirve, si no sirve, si le es de utilidad al otro o no le es de utilidad al otro, lo que empieza también a generar otro proceso de aumento de tensiones tiene que ver con la inutilidad de nuestras pautas habituales de conducta. A ver si puedo poner un ejemplo. Cuando yo camino, ¿sí?, que es una conducta habitual, no pienso con qué pie, si fui el derecho o el izquierdo, sino yo camino, ya estoy habituado a caminar, todo mi cuerpo reacciona a esa pauta habitual. Cuando yo rompo con estas conductas habituales, todo lo que antes se desarrollaba sin ningún costo de energía, porque era una práctica habitual, internalizada, se convierte en un problema que tengo que resolver. Es como si yo para caminar tendría que pensar, ¿qué pie moví antes? Moví el izquierdo, ahora me toca el derecho. Después que viene de vuelta el izquierdo. Algo que estaba resuelto en la actividad cotidiana a partir de pautas habituales se rompieron. Y esta es la tensión que yo entiendo estamos atravesando en todos nuestros espacios cotidianos. En este caso estamos hablando del espacio profesional, pero también es lo mismo que nos pasa en el espacio familiar, en el espacio personal. El cambio de escenario ha roto estos modos en que nosotros entendíamos que se organiza la vida social y estamos construyendo nuevos escenarios de vinculación. Lo que decíamos, ahora todos los encuentros, hasta podemos pensar un congreso a partir de plataformas virtuales. Ahora, para llegar a pensar en esto, tuvimos que sentir el aislamiento, tuvimos que sentir cotidianamente, ya no se resolvía así. O sea, en ese punto yo creo que estamos y me parecía importante tenerlo presente en este marco, porque lo que sucede como consecuencia inmediata en estos procesos de disonancia es que la reacción natural con la que nos movemos es la de intentar resolverlo sobrevalorando las prácticas anteriores. Cuando a uno le desarticulan la manera de trabajar cotidiana y tiene que empezar a pensar otras nuevas, la primera reacción es sobrevalorar lo que antes hacía. Entrevistas domiciliarias, hubiéramos hecho un congreso criticando la entrevista domiciliaria. Ahora que estamos inhabilitados de realizar prácticas domiciliarias, era lo mejor que teníamos. ¿Se entiende el planteo? O sea, me parece importante identificar que esta sobrevaloración de la pauta anterior no es una locura personal, es una reacción típica antropológica al cambio de escenario tan brusco al que fuimos sometidos. Y en este sentido me parece importante considerarlo para que estas sobrevaloraciones que por ahí hacemos merezcan que decanten un poco y que hagamos evaluaciones más tranquilos o colectivas, como recién planteaba Paola. ¿Se entiende por qué estoy hablando de la disonancia? Que alguna me haga un dedito en alto si se entiende, si no me detengo un poco más, pero creo que acá estamos juntando las tensiones, ¿sí?, que tanto hablaba Paola, como también esta sobrevaloración de lo que hacíamos antes, porque en realidad estamos frente a un futuro totalmente incierto en el cual tenemos que colectivamente, recupero el planteo de Paola, tenemos que construir nuevos procesos que se vuelvan habituales para nosotros, ¿sí? En este sentido quería hacer. A mí me cuesta pensar en recomendaciones, las voy a hacer porque era el título. Tómenla como de quien viene, ¿sí? Son ideas, son, insisto, y después me gustaría que cada uno recomiende lo que le está resultando útil. Yo planteo tres recomendaciones básicas en el marco del contexto que decía recién. Flexibilidad, singularidad y evaluación permanente. Digo, pensar nuestra práctica profesional, cada actuación que tengamos que hacer en este nuevo contexto, tenemos que ser flexibles. Paola recién lo decía, y no
estamos haciendo lo mismo, pero hay que empezar a adecuarse a estos nuevos procesos. Hay que ser flexible y en la medida que actuemos vamos a ir mejorando también nuestros dispositivos instrumentales. Pensar la singularidad, porque esto los trabajadores sociales lo saben, para resolver una situación, avanzar en un proceso de intervención, me resulta muy útil hoy en este caso, en esta situación, y puede ser que dentro de media hora tenga que actuar en otra situación y esa misma respuesta no es válida. Insisto, lo habitual nos desarticula hasta ese punto de que cada actuación tiene que ser pensada como la primera. Y en este sentido, vuelvo, flexibilidad y singularidad. Y el tercer elemento, que ya me parece que ya 90 días del aislamiento todos lo tenemos bien claro, es la evaluación permanente. No, hoy podemos decir esto, no sé qué va a pasar dentro de 15 días. Esta situación de pandemia nos está obligando a que prácticamente semanalmente o quincenalmente estemos revisando lo que vamos acordando, cambia y hay que pensarlo de nuevo. Y lo pienso esto en función de cada oficina, de cada organismo judicial, cómo tiene que ir revisando y siendo flexible, analizando situación por situación y a la vez sabiendo que por ahí en 15 días todo el esfuerzo cambió y ya no sirve de nada y hay que empezar de nuevo. Ese contexto, ¿se acuerdan? Hay gente que es de mi generación cuando Rovirosa hablaba de las turbulencias. Si en la década del 90 hablábamos de turbulencias sociales, esto es el huracán, nos pongámosle el nombre que quieran, ¿sí? Pero no es que cambia, la aceleración en la que estamos actuando y en términos de transformación, realmente a mí me marea en términos de docencia universitaria, en el contacto con estudiantes, estar en contacto con el justiciable, no quiero realmente, y admiro y valoro el trabajo que están haciendo. Son esos tres criterios como marco. Dos cosas más en términos de recomendación. Lo venimos trabajando en otras actividades virtuales, es remarcar la institucionalidad de las intervenciones que realizamos como profesionales, aunque sea una llamada telefónica. No, insisto, acá es donde creo que opera la sobrevaloración de las técnicas anteriores. De ninguna manera estoy igualando una llamada, una entrevista telefónica a una entrevista domiciliaria. Pero no puedo poner en duda de que una llamada telefónica, si la estoy haciendo en el marco de una práctica institucional y la hace un profesional, eso es una intervención legítima. No la subvaloremos porque no es la que ocupábamos antes. Aprendamos a usarla, tenemos que sacarle el jugo a los nuevos dispositivos instrumentales y tendremos que ir estudiando en base a esta práctica hasta dónde estas técnicas nos permiten avanzar y cuál es el límite de las técnicas. Insisto, institucionalidad de las intervenciones y legitimidad de la técnica que estamos utilizando. Otras dos recomendaciones que enmarcan nuestro trabajo. Ninguna técnica, ni siquiera la tan valorada entrevista domiciliaria, nos da un 100% de confiabilidad en el proceso de intervención. Sabemos que siempre hay pérdidas de la eficacia, de la validez, Entonces, sin duda, estamos probando nuevos dispositivos instrumentales. Mi mejor recomendación es que seamos amigables con las nuevas tecnologías, para ver si las nuevas tecnologías se convierten en amigables con nosotros. Ahora, si entramos ya desde un lugar a este campo. Entonces, en este sentido menciono solamente 2 o 3 técnicas. Lo que creo que más se está usando, hasta donde yo pude ver, es la entrevista telefónica. ¿Sí? Digamos, es a lo que primero hemos recurrido, creo que en todos los espacios por la llamada telefónica. ¿Sí? La llamada. La técnica no es la llamada telefónica, la técnica es una entrevista telefónica.
no es poca cosa el nombre que les ponemos. Si yo considero que es una entrevista telefónica, ya estoy pensando en que hay tipos de entrevista telefónica. Puede haber una entrevista telefónica de contención, de vinculación, de recolección de información, ¿sí? Digamos, si yo lo marco como entrevista, ya le estoy reconociendo el valor tecnológico que tiene, ¿sí? Y a partir de ahí tipologizo. Algo dijo Paola y todos asentían, así que entiendo que esto ya lo saben. Si es una entrevista hay que planificarla, tengo que anticiparme lo que pasa, tengo que probar los instrumentos tecnológicos, tengo que saber si la persona con la que estoy hablando está en un ambiente de confidencialidad o no, si está el comisario, como decía ella, por más que yo intente. Lo mismo me pasaría si yo voy a entrevistarlo ahí y el comisario se me queda al lado, estamos con el mismo obstáculo, ¿sí? Entonces, como técnica, en la medida que la empecemos a utilizar, le vamos a ir encontrando los ajustes, le van a ir encontrando la utilidad, van a ir sabiendo en qué casos se puede usar, en qué casos no. Una aclaración medio obvia, pero que también ha sido una consulta. Yo con una entrevista telefónica no puedo formular un diagnóstico social. Creo que están de acuerdo con eso, ¿sí? De la misma manera que tampoco puedo formular un diagnóstico social con una entrevista domiciliaria. Las técnicas tienen limitaciones, pero no podemos poner en la técnica el éxito o el fracaso de la intervención social. La intervención sabemos que tiene 4 dimensiones: lo epistemológico, teórico-metodológico, lo instrumental, lo ético-político, y todo eso está presente en cada dispositivo instrumental que trabajamos o con el cual nos vamos a manejar. De entrevista telefónica entiendo que ya con la cancha que tienen en estos 3 meses, ya saben más ustedes que yo, de todos los recaudos que uno tiene que tener cuando ya no... Paola ya recién nos daba una idea cómo ellos están resolviendo el tema de la confidencialidad, de no exponer los números de teléfonos personales. Esto es fundamental. Se puede anular el llamado, de que el otro no les quede el registro del teléfono. Se entiende que hay, como todo dispositivo instrumental, se tiene que ir construyendo en cada contexto, y ustedes tienen que ir definiendo las necesidades que ustedes van encontrando en este punto. Insisto, como entrevista telefónica le caben todos los requisitos de otra entrevista. Se planifica, se organiza, se define qué tipo de entrevista se trata, a eso me refiero. Y también coincido cuando decimos que una entrevista telefónica no reemplaza una entrevista presencial. Vuelvo a lo latino que les decía. Para nosotros el contacto físico, exagero, el olor del entrevistado para nosotros es importante. ¿Sí? Se entiende que estoy exagerando, es una caricatura, pero digo, lo físico no es poca cosa para nuestros diagnósticos, para nuestras aproximaciones diagnósticas, ¿sí? Pero en este contexto lo que tenemos es que sacarle mejor provecho a las técnicas que tenemos acceso. Ese es mi planteo. También digo esto, y estoy con la que suelen trabajar ustedes, sabemos que no es una población que cuente con los mejores medios y dispositivos tecnológicos. Ese sería otro obstáculo, no solamente nuestra capacidad tecnológica, sino la de la persona con la que nos estamos vinculando, que ya excede en este punto. Algunos nos consultaron, por ejemplo, ¿cómo informo una entrevista telefónica? Y vuelvo a poner la entrevista telefónica en el lugar de cualquier otra técnica. Si yo cuando hago un informe a partir de entrevistas domiciliarias, al inicio del informe hago el detalle de cuáles son las técnicas que utilicé para establecer ese informe, lo que tenemos que plantear en ese informe es que este informe se realiza a partir de 1, 2, 3 entrevistas telefónicas. Ahí puedo hacer alguna aclaración de la limitación de la técnica. No conozco a la persona, solamente pude hablar, creo que habló y había más gente. ¿Se entiende? Planteo la técnica, y esto, de acuerdo a la demanda que uno haya recibido, en las conclusiones tiene que tener un correlato de plantear
si para poder avanzar en el expediente judicial que se trate es necesario realizar más intervenciones en el momento que se pueda, porque uno considera que todo lo que se hizo no es suficiente para una toma de decisiones. La misma atención, la misma en el informe, para que el que tome la decisión también utilizar. Respecto al equipamiento tecnológico, lo que dije antes, bloquear el identificador del número personal, si tenemos posibilidad de usar celular institucional, o esto que comentaba Paola, que empiezan a hacer ellos, obviamente con esto del teletrabajo, y cuando en una casa hay una sola computadora, que es la que usan los chicos para la escuela y todos los adultos para trabajar. En esos casos creo que también es necesario que se revisen las posibilidades tecnológicas con las que uno puede trabajar. Y voy cerrando. Si todo esto uno puede decir de la entrevista telefónica, y estamos hablando de algo que no pudimos anticipar en este contexto, que nos agarró de sorpresa, que de pronto nos cayó el aislamiento, y para el trabajo social ni siquiera habíamos imaginado que tuviéramos que trabajar en un contexto como este. Lo que me parece que ya valdría la pena hacer nuestro trabajo cuando empecemos a volver a lo presencial. Y en este sentido creo estos protocolos de seguridad, y en esto después digo algo de protocolos, de los protocolos de seguridad, pero los entiendo como protocolos de bioseguridad, cómo protegernos y cómo proteger a las personas con las que trabajamos. Tenemos que empezar nosotros a construir nuestras demandas para que se nos establezcan las condiciones de seguridad para avanzar en el trabajo. Y acá retomo lo que decía Paola, creo que esas demandas, si son colectivas, van a ser mucho más potentes que si son individuales. Si digo esto de las entrevistas de sede, vuelvo ahora sí a las entrevistas en domicilio, y creo que en ese sentido lo que hay que afinar es dejar nosotros claro, y en el plano de lo colectivo sobre todo, cuáles son las exigencias de bioseguridad que se tienen que cumplir para que nosotros empecemos a trabajar en domicilio, protegiéndonos a nosotros y vuelvo a las modalidades de intervención en situación de emergencia, y con esto voy cerrando, así abrimos el debate. Yo creo que cada oficina, y teniendo en cuenta que en el contexto en el que estamos viviendo, cada localidad, cada oficina tiene que definir de acuerdo a las condiciones locales de trabajo. Creo que alguna punta para empezar a trabajar en cada oficina, en cada organismo, es en la definición, Paola creo que lo mencionó, en la definición de urgencias o de situaciones prioritarias a trabajar. Sabemos que en algunas provincias a las colegas se las quería obligar a que hagan entrevistas domiciliarias cuando esto recién empezó, porque había que cerrar el expediente. Cerrar un expediente no es una urgencia profesional, ¿eh? Creo que eso está claro, no vamos a discutir eso. Pero creo que cada oficina, de acuerdo a las temáticas y a las problemáticas que trabaja, sí puede ir estableciendo cuándo considera una situación de intervención en urgencia o cuándo esa intervención puede esperar. Acá pueden jugar muchas categorías, por eso no creo que tiene que ser desde la mirada singular que se empiece a pensar en cada oficina para tener estas respuestas si aparecen exigencias medio complejas. Distinto es pensar la urgencia a pensar situaciones de seguimiento. Si son situaciones con las que ya vienen trabajando, sin ninguna duda una entrevista telefónica, en una entrevista de seguimiento, tiene valor en sí misma, y creo que ahí no creo que hayan empezado a usarla hasta ahora, sino que esto sí ya se usaba de antes, porque ya son situaciones, familias, casos con los cuales ya hay una vinculación, y al tener la vinculación clara, nosotros tenemos mayor confianza en el dispositivo tecnológico. Creo que esto de la confianza
Les decía, la urgencia no puede ser definida por cerrar un expediente, cada oficina lo tiene que dar, y incluso en esas situaciones lo singular se va a imponer. Un ejemplo, una situación de otorgar libertad condicional, ¿es una urgencia? Uno dice, y depende de mi trabajo que obtengan o no obtengan la libertad condicional. Incluso en algo tan sencillo como eso, yo no tengo dudas de que puede haber situaciones que ustedes consideren urgentes y otras que no, aunque en los dos casos se trate del mismo tipo de intervención, ¿sí? O sea, sigue siendo, y acá retomo lo que planteaba Paola, frente al establecimiento de protocolos, yo confío más en la autonomía fundada. Es la opinión del profesional lo que tiene que definir estas cosas. Los protocolos tienen que funcionar como pautas de bioseguridad. Ahí tenemos que, y eso es el campo de la salud, es el campo sanitario el que tiene que llevarnos más a esas discusiones. Lo que sí podemos pensar es que entendemos cuál sería el paraguas de urgencias. En salud tienen claro cuándo consideran un caso sospechoso y cuándo definen un hisopado. En el campo sociojurídico, ¿cuándo consideramos una situación como urgencia sociojurídica? ¿Qué pensamos? ¿Que cerrar un expediente tiene que ver con la integridad física del justiciable, cuando hay riesgo psicosocial, cuando tenemos claridad que hay un padecimiento subjetivo? O sea, creo que por esas categorías tenemos que pensar nuestros modos de intervención y no tanto con protocolos, porque para mí el riesgo del protocolo es que, insisto, anula espacios de autonomía profesional. Podría pensar en un cierre. Yo creo claramente que acá no tenemos manera de cerrar este debate. Simplemente dejar en claro que tenemos que amigarnos con los medios tecnológicos para poder desarrollar nuestra práctica profesional, tenemos que estudiarlos, tenemos que seguir viendo qué nos permiten y qué no nos permite cada uno, y si algo dijo Paola, en el caso de las exigencias de salidas a terreno, en el campo institucional nos tiene que asegurar, de la misma manera que lo hacen el personal de salud, las condiciones para proteger a la gente con la que trabajamos. Les agradezco la paciencia, espero que no se haya cortado mucho y bueno, dispuesto a que sigamos ahora, quiero escuchar un poco cómo andan por ahí. Bueno, Andrés, muchas gracias por todas las, digamos, como en el caso de Paola, ¿no? Toda la serie de afirmaciones que en gran medida funcionan como encuadre para seguir pensando estas cuestiones, pero también por todas las otras que quedan abiertas, ¿no? Muchísimas cuestiones para tomar y transformarlas en ensayos, en proyectos de investigación, en debates, etc. Les proponemos seguir de esta manera. Gracias, Mono. ¿Qué les parece? Andrés, ¿me escuchan? Sí. 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 Seguir de esta manera. Adriana pidió la palabra, entonces tomaría la palabra Adriana y después vamos sumando, incluyendo algunas preguntas que ingresaron por YouTube. Lo que pediríamos a Adriana y a los que tomen la palabra por aquí, si pueden hacer brevemente una presentación, teniendo en cuenta que quienes están viéndolo por YouTube no siempre saben quién es el que toma la palabra. Así que bueno, Adriana. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Adriana Blach, soy licenciada en Trabajo Social. Me desempeño como soy presidenta del Tribunal de Disciplina del Consejo de Profesionales de Cava y trabajo en asesoría pericial, soy perito dentro del marco de una asesoría pericial de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Con todas estas cuestiones que hablaron tanto Paola y el colega Ponce de León respecto a lo que es trabajar dentro de un ámbito judicial. Los escuché con mucha atención, les agradezco muchísimo porque
yo hace que vengo trabajando en este tema de las TICs. Bueno, Silvia Guastavino sabe que está junto conmigo, comparte de ética de la federación, y hay como mucho para observar y tener en cuenta. Algunas cuestiones como para pensar en esto de las tensiones. Así, tanto en el trabajo presencial como en el que se hace por las TICs, aparecen tensiones que tienen que ver con lo gremial, con lo metodológico, con esto de la autonomía profesional y con lo ético-político. El tema es que así como construimos nosotros conceptos metodológicos para decir, como contaba el colega Andrés Ponce de León, que qué características tiene que tener una entrevista a nivel presencial, también tenemos que poder construirlas para hacerlo en el ciberespacio o de manera digital o de manera virtual. El COVID-19, coincido con usted, nos ha puesto realmente patas arriba, nos ha producido como una desorientación total, no sabemos qué es lo que va a pasar, y esto pinta largo, con lo cual entiendo que las TICs no van a estar solamente presentes en este tiempo, ¿sí?, donde estemos aislados, sino que van a continuar. Y por otra parte, entiendo que vinieron para quedarse, con lo cual pueden ser un complemento para nuestro trabajo y tienen que conformarse en un complemento para nuestro trabajo, siempre y cuando nosotros le podamos dar ese contenido metodológico, ¿sí?, y ético-político que nos permita trabajar sabiendo qué es lo que hacemos y teniendo en cuenta cuáles son sus limitaciones. En relación a lo que decía el colega Andrés respecto a estas 3 recomendaciones básicas respecto de las TIC, decía, bueno, flexibilidad, singularidad y evaluación permanente. Yo le agregaría adecuación en función de la conectividad y la posibilidad de participación que garanticen la participación de las personas. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, que era lo que trajo Paola, es que no está regulado. Digamos, nosotros a nivel nacional no tenemos una regulación, tenemos la Ley de Protección de Datos. A esto lo que le tendríamos que agregar es una ley de protección de datos sobre la tarea digital, ¿sí? Y después comprender que otra de las cosas que nos está pasando es que en realidad nosotros vivimos utilizando las TICs únicamente para el tema de los registros, para intercambiar nuestros registros, y en menos de 3 meses tenemos que empezar a pensar, usarlas para intervenir de una manera diferente, ¿sí?, a como lo hacíamos históricamente, que tiene que ver con el cara a cara, que tiene que ver con la territorialidad, esto de ir al domicilio. Y yo también coincido con lo que decía Andrés, de que sobrevaloramos lo anterior, no permitiéndonos ver qué nos pueden aportar estas nuevas tecnologías. Creo que hay un campo en sí mismo, que puede ser un campo, el de las TICs, para el trabajo social, y que a la vez puede ser herramientas para aplicar otras técnicas que históricamente vinimos utilizando para hacer nuestro trabajo. Lo que creo que no podemos es dejar de hacer por no poder estar en el territorio y por no poder utilizar las técnicas y los instrumentos que utilizábamos históricamente, porque ahí sí la cuestión es la vulneración de los derechos. Y como decían los 2 colegas que hablaron, este COVID-19 no solamente puso de manifiesto la desigualdad imperante, ¿sí?, previa al COVID-19, sino que va a dejar muchas secuelas. Y ahí vamos a tener que empezar a pensar en cuáles van a ser las políticas o todos los instrumentos que nosotros tengamos a mano para poder reparar. Y va a haber a muchas personas que vamos a tener que contribuir en reparar y en restituirle los derechos. Así que bueno, es una alegría, les agradezco muchísimo esta ponencia, porque bueno, hoy respiré, hoy sentí que respiré, parece mentira, pero me tenía como muy cargada este tema de tener que andar peleando y justificando la posibilidad de intervenir con alguna de estas estrategias. Así que se los agradezco enormemente. Bueno, y mi compromiso va a seguir trabajando. Gracias. Bien.
Vamos compartiendo algunos aportes de los compañeros que están por el canal de YouTube. Hubo una consulta hacia Paola, de la compañera Graciela, donde ella pregunta en referencia al secreto profesional: ¿los demás integrantes de la defensa acceden a los legajos? ¿Cómo y dónde registrar esas intervenciones? Esa es bien puntual, y después varios compañeros plantean la cuestión que recién compartía Andrés en relación a pensar esto del aporte de las llamadas telefónicas como parte de una intervención, clarificando este dispositivo instrumental que vamos construyendo, la intencionalidad del mismo. Entonces, bueno, por un lado plantean la subvaloración de este dispositivo hasta el interior de los mismos colegas, o sea, como cuestionamiento entre colegas. También plantean la cuestión de que es un desafío para nuestras intervenciones en relación a los trabajos con niños y niñas y el uso de estas nuevas tecnologías. Es una técnica que genera incertidumbre en su uso debido o este uso reciente. Por otro lado, compañeros de Jujuy también plantean que ellos están trabajando desde otra realidad en relación a que están trabajando en territorio hace tiempo, y un poco ahí recupero, me parece, lo que planteaba Paola al principio, en relación a que estas intervenciones o las decisiones que se van definiendo desde los colegios siempre son contextualizadas. Entonces por ahí me parece que estaba bueno pensar esto en función de lo que planteaban los compañeros de Jujuy. Y también plantean esto de la dificultad de ajustar criterios en la urgencia, un poco en relación a lo que planteaba Andrés. Y bueno, y después son felicitaciones y celebraciones en relación a este encuentro virtual, que nosotros también nos sumamos a eso. Bueno. Paola, Andrés, ¿no se quieren acotar algo relacionado con las preguntas y los comentarios? Luego tendríamos la palabra para María Eugenia, que pidió. Respecto a la pregunta que hacían de nuestros legajos, en realidad tenemos varias plataformas donde se suben las intervenciones, y hemos acordado en poner que hemos intervenido, no el contenido de la intervención. Los informes son nuestros, quedan en nuestro archivo, no se suben a la plataforma, digamos. Sí se consigna que se llamó y se consigna la información que, por ejemplo, que lo contactamos, que hemos tenido contacto, que es una instancia, porque si no hay que generar otros mecanismos de búsqueda, digamos, pero no el contenido de la charla, digamos, o no el contenido del informe. Eso se va se va regulando. Y después, cuando se completa, se reúnen las pruebas y el caso está para iniciar una acción judicial, ahí se completa con los informes, se imprime todo y se materializa, digamos. Tenemos sí ahora que resolver, porque ayer salió una resolución del Consejo de la Magistratura de Cava, donde da el 100% del expediente electrónico. Porque también se está trabajando sobre la marcha, digamos. El Poder Judicial de Cava no está de feria, por ejemplo, solamente suspendió los plazos. Entonces se están generando un montón de instrumentos electrónicos para volver a agarrar ritmo de trabajo habitual, en sentido de que acá la pandemia, el aislamiento va a ser prolongado. Entonces ahora nos generan una cantidad de poder pensar qué es el requerimiento mínimo del expediente electrónico y cómo se agregan los informes en función de en qué etapa del proceso está, ¿no? Seguramente si va a pasar a la fiscalía o al juzgado, tendremos que evaluar de cómo incorporar toda la información, pero se va a un trabajo electrónico, o sea, a un expediente electrónico. Bueno. ¿Sí, María Eugenia? Sí. Sí. Bueno.
y a todos. Yo soy María Eugenia Lizola, soy trabajadora social de la provincia de Neuquén. Soy secretaria ejecutiva del órgano de revisión de salud mental y adicciones de la provincia, que estamos en plena conformación. Trabajo en el Ministerio Público de la Defensa hace 23 años. Trabajé primero en las defensorías civiles, después 7 años en una defensoría de niños y ahora en el órgano de revisión. Soy docente en la facultad, doy la materia de salud pública porque trabajé antes en salud, tengo muchos años, por eso tengo tantos años acumulados de experiencia. Coordinadora académica de la especialización en trabajo social forense. Y bueno, celebro estar aquí. Yo no participo a veces mucho de estos espacios, pero celebro conocerlos y conocerlas. Yo pensaba en esto que planteó Andrés y que planteaste vos también, Paola. A mí me parece que lo que marca la epidemiología nos está marcando, en realidad la epidemiología del virus, de la enfermedad. Entonces nos dice qué podemos hacer, qué no podemos hacer, en parte, pero no nos dice que todo es uniforme. Entonces a mí me parece que en relación a lo que dijo Andrés, algo de lo que vos dijiste también, Paola, me parece que en realidad hay que evaluar situación por situación y que la urgencia está en el justiciable, no está en nosotros. El tema es cómo resolvemos ese problema que nos trae el justiciable a nosotros. Que analizando situación por situación, en algunas situaciones podremos hacer y utilizar una entrevista telefónica y en otras situaciones tendremos que hacer una entrevista de las anteriores, digamos, la entrevista presencial. ¿Por qué? Porque la situación merita, qué sé yo, si a mí me avisan al órgano de revisión que hay un padeciente, una persona que convive con enfermedad mental o con adicciones, digamos, con un consumo problemático, que lo están atando a una cama, yo no voy a llamar por teléfono y decir, lo están atando a la cama, hay que ir, digamos, o tendrá que ir el equipo, o valoraremos quién es la persona, si es el equipo, si son todos, priorizando la situación de la persona por la cual nosotros, porque somos servidores, ¿no? Entonces, en realidad tenemos que ir y ver qué pasa, y la situación de salud de las personas del equipo, siempre que se garanticen las normas de bioseguridad. Me parece que es esto, o sea, no se puede decir en todas las situaciones puede ser telefónica, en todas las situaciones tiene que ser presencial, que no puede ser presencial si estamos trabajando en los lugares de trabajo, en todas las situaciones. Nosotros en Neuquén estamos trabajando en el Ministerio Público de la Defensa por equipos, en los juzgados también se hacen entrevistas telefónicas, inclusive en situación de violencia. Ahora yo pensaba, si yo estuviera en la Defensoría del Niño y hay una situación de abuso, yo no puedo hacer una entrevista telefónica, digamos. Entonces a mí me parece que lo que marca es, por un lado, que tenemos que protegernos todos, a la gente y a nosotros, eso no hay ninguna duda por la característica de la enfermedad. Pero después hay algunas situaciones que tendremos que poner el cuerpo con las normas de bioseguridad que se dé cumplimiento, que eso es de cumplimiento obligatorio para todos, digamos. A nadie pueden obligar a ir a hacer una entrevista sin barbijo, y depende de la situación, sin poder mantener el distanciamiento que hay que mantener, pero me parece que es esto, digamos. A mí soy un poco grande, en relación a lo digital hay cuestiones, nosotros hemos hecho muchísimas reuniones en el órgano de revisión de la Secretaría Ejecutiva a través de Zoom y hemos articulado maravillosamente bien. Ahora, con hablar de personas en lo grupal, en las reuniones y demás, fantástico, pero después hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer. Usamos lo telefónico para controlar los lugares de internación. No usamos la videollamada porque nos parece que hay algo de la privacidad del otro que está en juego y que no vamos a pasar, que alguien nos pase con un teléfono a ver cómo están todos. Pero si llamamos a qué pasa con salud, cómo están, si se comunican, no se comunican y demás, eso lo hacemos telefónicamente. Llamamos a todos los geriátricos, a los hogares de niños, niñas y adolescentes, y a los establecimientos con internación, que son privados, no son del subsector público, de personas con padecimiento mental. No podemos ir a verlos, nos encantaría poder ir a verlos en esta situación, pero los pondríamos en riesgo
Entonces, bueno, me parece que esto es lo que hay que ir evaluando. El protocolo me parece que no lo soluciona. Las entrevistas, se sabe lo que es una entrevista, como dice Andrés, mantener los recaudos, digamos, técnicos, y después habrá que ver situación por situación. Hay otros que pueden ir yo le escuchaba a Paola, ¿no? Entonces que hablaba de esta situación de esta persona que estaba en la comisaría, que iban a trasladar a Ezeiza. Va el abogado, va un defensor, ¿por qué no puedo ir yo? Yo me planteo también esto, ¿no? Porque algunos pueden poner el cuerpo y yo no puedo poner el cuerpo. Si la situación lo amerita, a ver, estoy diciendo esto, no en todas las situaciones porque no tiene sentido. Acá en salud se hacen seguimientos a través de teléfono, pero también hay situaciones y que no tienen que ver exactamente con el COVID. O sea, con que haya una familia con algún miembro con COVID, sino con situaciones que tienen que ver problemáticas de violencia, de consumo, descompensaciones y demás que van. Yo creo que responsablemente tenemos que todos cuidarnos, cuidar y cuidarnos, pero hay situaciones que van a merituar que nosotros vayamos. Y creo que en eso estamos en igualdad con los otros, ¿no? O sea, no es que somos distintos, trabajemos donde trabajemos, si trabajamos en el Poder Judicial, no somos distintos a los demás. O sea, la gente de salud pone el cuerpo, los de desarrollo social ponen el cuerpo, en algunas situaciones, ¿verdad? Y nosotros nos cuidamos. Bueno, cuidémonos siempre que podamos cuidarnos, y cuidemos al otro, porque además está el otro en juego. Pero hay situaciones que quizás tenemos que ir. Nosotros en el Poder Judicial no tenemos feria, vamos trabajando desde las casas, ahora están trabajando equipos, entonces va rotando. Y hay ya intervenciones presenciales, porque en realidad empezó a citarse gente. Así, bueno, yo intervenir con quiénes, o nos ha planteado la gente de salud, sobre todo cuando había tanto problema por el equipamiento, digamos, por las ropas, ¿no? Para posar. Ahora, tienen que garantizar las normas que se cumplan con las normas de bioseguridad, eso sí. Y de lo demás, listo por tanto éxito en la convocatoria. Maravilloso. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, María Eugenia. Adriana escribe, se los comento para quienes no están por fuera del Zoom, el Consejo Profesional de Cava saca unas recomendaciones colegiadas que incluyen aspectos referidos a condiciones de trabajo y la intervención profesional con las TICs. Y agrega, en provincia ya tenemos notificaciones electrónicas que incluyen el expediente. Y también transmite una pregunta de Amalia, que dice dice, ¿qué piensan respecto de la impresión o temor que infunde la posibilidad de que los informes producidos con las TICs sean fácilmente impugnables o cuestionados por los diversos actores del proceso? No sé, Adriana, luego de esta pregunta tenemos pedida la palabra por Karina Ojeda, Cecilia Nacuse y Natalia Aguilar. Se los comento para ir regulando un poquitito el tiempo del que disponemos. Tenemos un poquitito más allá de las 7, pero para tener en cuenta. Entonces teníamos esa pregunta, no sé, Paola o Andrés, si quieren acotar algo al respecto. La pregunta es, ¿qué piensan respecto de la impresión o temor que infunde la posibilidad de que los informes producidos con las nuevas tecnologías sean fácilmente impugnables o cuestionados por los actores del proceso? Acá también, en relación a lo mismo. Bueno, no sé, Andrés, qué tema. A mí la impresión, conociendo un poco la acción, la actuación en el proceso judicial, impugnar por TICs es un argumento bastante endeble, ¿no? Porque no te impugnan por la técnica. Por lo general, las impugnaciones son por las apreciaciones y las fundamentaciones. ¿Qué se dice? ¿Cómo se funda lo que se dice? La mayoría de las impugnaciones van por las apreciaciones que se valoran subjetivas y no profesionales. Me parece que el problema es la fundamentación de
el diagnóstico social, digamos. Entonces, impugnar por TICs es un poco, es un instrumento, digamos. Yo Es una creo herramienta. que el mayor argumento para que sean impugnados informes desarrollados en base a instrumentos tecnológicos lo estamos dando los propios trabajadores sociales cuando estamos insistiendo tanto es que no podemos trabajar utilizando estos medios. Por eso creo, y por eso la insistencia en que dejemos en claro que es una técnica más y que si la técnica está bien explicada no se puede impugnar por el uso de la técnica. Eso es muy positivista el planteo, en el sentido es como si fuéramos bioquímicos y como yo hice el análisis utilizando el reactivo A, me lo impugnan porque hay otro que dice que el reactivo B era mejor, ¿se entiende? Digamos, ahí en las ciencias resultado. En el caso nuestro yo creo que este temor tiene que ver con los propios argumentos que surgieron del colectivo profesional planteando que no se podía trabajar con estos instrumentos. Por eso creo que el tema es que, que no le pongamos la carga al instrumento, sino a la intervención. Si la intervención estuvo fundada, las conclusiones que yo tomo como evidencias a partir de la entrevista telefónica están claras, si la información estuvo constatada por otra documentación, la técnica no puede ser el instrumento. Ahora, lo que es muy probable que esto empiece a suceder porque muchos de nosotros la primera reacción que tuvimos fue plantear que con estos instrumentos no podíamos trabajar. Y el enemigo seguro que nos escuchó y lo van a usar esto en contra para lograr lo que pasa en cualquiera de estas situaciones, ¿no? Pero la letra para impugnar por la tecnología se la dimos nosotros. Entonces, en este sentido creo que hay que avanzar en fortalecer la técnica como cualquier otra, que tiene sus limitaciones, pero que es una técnica tan válida como las otras que conocemos. Esto es lo que entiendo, no participo de esas situaciones. Sí, bueno, acá hay más aportes desde el chat. Paola plantea que la evaluación de caso por caso para intervenir y de ahí poder planificar y diagramar con el otro. Hay que evaluar caso por caso, cómo intervenir. Y después aquí hay una compañera de Chaco que dice que iniciaron evaluaciones. ¿Esto qué sería? No sé a qué se refiere con NNA, víctimas y seguimientos de manera... niños, niñas y adolescentes, víctimas y seguimientos de manera telefónica, videollamada, llamada de herramientas nuevas para nosotros. Y otro compañero también había planteado la necesidad de poder, un poco en la línea de lo que venimos charlando, ¿no? Pero repensar los condicionamientos éticos de esta nueva instrumentalidad en cada ámbito. Bueno, seguimos entonces con las colegas. Cecilia Nacuse, que habías pedido la palabra. Cecilia. Sí, buenas tardes. Agradecida del espacio. Ya habíamos participado nosotros en la convocatoria de la Red de Trabajo Social Forense que hubo hace un tiempo. Nos parece, bueno, yo soy trabajadora social, estoy en el área de ejecución de sentencias, acá en el Centro Capital de Tucumán, y desde el colegio estoy representando en este momento al Colegio de Trabajadores Sociales, con el que nos hemos vinculado un grupo de colegas del Poder Judicial, justamente movilizadas por estas situaciones vistas, los pedidos de intervenciones que tenemos en este contexto, ¿no? Movilizadas justamente por estas cuestiones, por los condicionamientos, por los límites, muchas veces también charlando entre nosotros cómo desde el Poder Judicial los empleadores avanzan sobre los derechos laborales de los profesionales, no solo en las cuestiones de no preservar la seguridad, por ahí en las intervenciones, cuando se piden las intervenciones en domicilio. Después también coincidan mucho con lo que Andrés planteaba en relación, y la verdad que clarísimo este concepto de disonancia que has utilizado como para poder plantearnos cuáles son las reacciones desde las que nosotros estamos trabajando. Yo me reconocí en varias
las cuestiones que has ido planteando, Andrés, y me surgía justamente esta cuestión de cómo nuestros jefes han reaccionado también desde ese lugar, ¿no?, de sobrevaloración de las entrevistas en domicilio. Digamos, en el Poder Judicial hay muchas representaciones sobre lo que los y las trabajadoras sociales realizamos o podemos hacer, y una, que también es sostenida por muchos colegas, es que nos distingue la entrevista en domicilio. Eso es lo que hacemos y eso es lo que somos. Entonces, desde ese lugar también se dan órdenes en función de esa sobrevaloración, estableciendo mandas judiciales, por ejemplo, en donde se ponen frases como que la intervención remota no suple la intervención profesional y por ende un informe elaborado desde esas condiciones no tiene el mismo peso, ¿no? Eso me parecía una afirmación por parte de un magistrado que tenía un peso enorme, y aparte avanzaba sobre la autonomía profesional, en el sentido de que somos nosotros, desde la autoridad técnica y profesional, los que podemos decir y valorar los límites y las posibilidades que tienen las técnicas, ¿no? Pero bueno, creo que esa tensión también está presente, muy presente en estos tiempos, así como Paola ha marcado que el contexto ha puesto sobre la mesa, este contexto de emergencia sanitaria que estamos atravesando, ha puesto sobre la mesa la crudeza de las desigualdades, también ha puesto en las intervenciones, en el ámbito de justicia, las tensiones que ya existían en relación a las hegemonías profesionales, ¿no? La hegemonía que tiene la orden del juez por sobre nuestras intervenciones es enorme, y bueno, esto también es una tensión, y bueno, coinciden que el mejor camino es buscarlo colectivamente, pero también ese es un proceso de construcción que no es fácil, ¿no? Tal cual. Acabas de ejemplificar esta que hablábamos de la tensión con respecto a la autonomía, las autonomías profesionales. No es nuevo, no se inaugura con el COVID, es histórico, en el Poder Judicial es permanente, y tampoco es de resolución individual, digamos, frente a la autoridad simbólica y material que tiene un magistrado. Digamos, hay que interponerle a la organización en los instrumentos colectivos. Es ahí el colegio profesional el que tiene que salir a darle con un escrito, con una presentación, el argumento, argumentar en contra de ese posicionamiento, que no es su incumbencia, que no es su métier, que no es su función. Efectivamente, la tensión de la autonomía profesional no se inaugura con el COVID, y las construcciones colectivas tienen sus procesos y sus tiempos, y a veces no van de la mano, digamos, la necesidad y los procesos. Pero sí me parece que inaugura la posibilidad de afianzar vínculos para sostener lo que se viene, digamos. Bueno, esta cuestión de la autonomía sigue siendo sumamente interesante, ¿no? Especialmente articulando esto que decía Paola, lo que decía Andrés hace unos minutos atrás, ¿no? Esto de hasta qué punto a veces nosotros mismos, con nuestros argumentos y nuestros comportamientos profesionales, a veces no damos argumentos como para que se piense que las cosas no son como realmente son profesionalmente. Karina Ojeda, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Bueno, adelante, tuya. Bueno, buenas tardes. En principio, gracias a la facultad, lo hago a través de la figura de Osvaldo por el espacio que se genera para poder debatir. Muchas gracias también a Andrés y a Paola por lo que compartieron y las palabras que de alguna manera nos son también disparadores a seguir repensándonos. Yo soy Karina Ojeda, como recién lo decía Osvaldo, de la provincia del Chaco. Soy licenciada en Trabajo Social
vicepresidenta actualmente del Colegio Profesional de Servicio Social de aquí de la provincia, y además soy miembro del equipo interdisciplinario de lo que es Juzgado de Familia del Fuero Civil. Ya hace unos cuantos años estoy allí, entonces bueno, es un tema que por estos dos lados lo vengo y lo venimos repensando y debatiendo de manera constante. Y de lo que estaban hablando hoy, también una compañera, recién una colega decía que como que dio tranquilidad el poder hablar de esto, porque lo venimos debatiendo desde el espacio chico, de lo que es en nuestro grupo de trabajo, y bueno, poder trasladarlo a nivel federal y a nivel nacional a todas estas preocupaciones que venimos teniendo, es como que te da un poco más de impulso y un poco más de parámetros para seguir evaluando la intervención. Por ahí es algo corto lo que me gustaría poder aportar, es que en esta transformación que estamos atravesando los y las trabajadoras sociales respecto de nuestras intervenciones, que ya estamos hablando más de repensar la intervención social desde lo digital, y cómo todo esto atraviesa los aprendizajes, y aprendizajes con H también, que traemos no solo desde la formación, sino desde el abordaje en cada espacio laboral. Entonces, desde lo que es el Poder Judicial específicamente, es algo que también venimos desandando aquí desde la provincia del Chaco, venimos tratando de ir tomando y transformando conforme a lo que nos va pasando. Como bien saben todos, la provincia del Chaco en este momento es una de las provincias más críticas fuera del AMBA, en todo el país. Realmente volvimos a lo que llamamos fase 1, con una restricción total de lo que es la circulación. Entonces, y estamos así, semana a semana, avanzamos 2 casilleros, retrocedemos 1, avanzamos 1, volvemos de nuevo, o sea, hasta perdimos el turno de jugar. Entonces es muy difícil también para la intervención profesional que interviene en la cotidianidad, poder desarmarnos y volvernos a armar. Y en este contexto, en la justicia, la gente sigue esperando la intervención. Entonces también empezamos a repensarnos cómo intervenir, y poder pensar esto de la intervención desde lo digital como una estrategia de evaluación, y ahí vienen las distintas aristas, digamos, que pudimos poner en tensión, y de manera muy particular algunos lo venimos trabajando, cómo pensar la intervención digital y que me sea útil. Al mismo tiempo, esa intervención digital que me sea útil para tener unas categorías de evaluación de lo que estoy tratando de indagar y de poder reflexionar, y los datos que me aporta esa intervención, pero en esa misma intervención también tengo que asesorar, tengo que contener, tengo que ver que, porque para la persona con la que estoy trabajando, el justiciable, como le decimos, también es toda una novedad que se le entreviste desde lo digital. O sea, si tenemos nosotros incertidumbre, imagínense las personas o los niños y las niñas con quienes intervenimos. Entonces, en ese mismo proceso donde no está el contacto físico, no está el lenguaje no verbal, está a través de la pantalla, es toda una incertidumbre que estamos construyendo. Y es ahí, justo hoy tocaban, de cómo uno, si te cuestiona la entrevista o no. En realidad nuestro temor estaba dada porque la entrevista no sea utilizada, no la entrevista como técnica, sino el contenido de la entrevista no sea utilizado o grabada como estrategia posterior en el proceso jurídico. Ya sea que puedan revelar la entrevista, que pueda ser difundida como una estrategia legal, o teniendo en cuenta que por ahí trabajamos con muchas otras personalidades o con personas, nosotros trabajamos en contexto de violencia por razón de género, no pueden ser utilizadas también como modo de escrachar la intervención o al profesional. Ya nos ha pasado cuando no lo hacíamos digitalmente, ¿cómo no nos pasaría ahora que estamos expuestos a que nos estén grabando desde el otro lado? Entonces estamos buscándole la forma, la manera, tratamos previamente, algunos estamos viendo si funciona poder hacer un acuerdo de confidencialidad a través, que lo firma inclusive el abogado, o sea, no solo la persona a la que vamos a entrevistar, sino el abogado también. Entonces, de alguna manera, tratar de cubrir algo que pueda pasar a futuro. Obviamente es de acuerdo a cada causa, de acuerdo a la situación.
En lo que es la entrevista telefónica, también en el abordaje con niños, niñas y adolescentes, en la interdisciplinariedad, también es algo que aporta a la construcción con las otras disciplinas, que hoy muy bien Cecilia lo decía, de por sí veníamos teniendo disciplinas hegemónicas en el Poder Judicial, pero esto nos permite de alguna manera sumarnos a otra estrategia de planificación, porque también estamos planificando con un compañero de trabajo que es de otra disciplina a la distancia. Entonces, y hacemos los dos las entrevistas a la distancia con las personas. Entonces, también es un desafío para nosotros, y desde lo que es el fuero de familia se está tratando de preservar las identidades. Y algo muy fuerte que quiero remarcar, si bien en algún momento pensamos en protocolos, esto es un debate muy pequeño desde los profesionales del trabajo social, también pusimos en tensión de que más bien protocolo no nos va a quedar, no vamos a quedar encasillados en una estrategia de intervención, pensamos en recomendaciones, porque además como colegio, también puedo hablar como colegio, estamos tratando de sostener y acompañar otros reclamos de otros colegas que están en otras áreas, por ejemplo los de salud, que están realmente en una situación muy crítica en este momento aquí en la provincia. Entonces no queríamos empezar a disponer protocolos, pero bueno, podemos tomar este tema de las recomendaciones, pero a su vez también es muy difícil, porque en la medida que vamos pensando en una estrategia, ya la vamos modificando. Pero en todas estas modificaciones me parece que es fundamental poder establecer y el acompañamiento de una decisión política desde el ámbito judicial. Me parece que la estrategia política judicial, nosotros siempre tenemos el desafío desde nuestra profesión de visibilizarnos, de poder hacernos escuchar, y en este ámbito donde hay otras profesiones que están más remarcadas, creo que es fundamental que la política judicial acompañe estas nuevas formas que estamos diseñando de intervención, o no tan nuevas para algunos, tal vez algunos ya la vienen utilizando, pero viene a ser como una especie de vedette en este momento, la intervención digital. Entonces me parece que es un desafío importante poder ver el contexto de la entrevista digital, que nosotros continuamos dándole forma, y la decisión de la política judicial en acompañar, porque podemos hacer miles de recomendaciones, podemos hacer miles de sugerencias, pero si no hay una decisión política como Estado judicial, va a ser mucho más difícil poder nosotros centrar una intervención y poder tener, si se quiere, una mirada preservando no solo la profesión, la intervención, sino a los sujetos también. Ahí tenemos un comentario más por YouTube. La compañera Laura Ferrer plantea en relación a lo que piensan y escriben los magistrados, es importante poder contestar, a veces por escrito. Respecto de nuestras incumbencias y autonomía, también sobre la pertenencia o no de tal técnica. Patricia Ruth, en este contexto se hace aún más necesario fortalecer el trabajo en red entre los trabajadores sociales y equipos técnicos del Poder Judicial, para evitar la victimización y la superposición de intervenciones. Bueno, si les parece, para ir terminando, estamos excedidos en el tiempo originario, teníamos un margencito y lo estamos usando. El último pedido de palabra de Natalia Aguilar, que quería comentar la situación en la provincia de Salta. Así que Natalia, ¿estás ahí? Sí. ¿Qué tal? Natalia. Buenas tardes, noches. Buenas tardes. A todas y todos, muchas gracias por este espacio. La verdad que muy enriquecedor en todos los sentidos, ¿no? Un poco pensar nuestras prácticas, pensar el contexto en el que estamos desarrollándolas, ¿no? Y cómo esto también que planteaban al principio, la particularidad también de cada momento, ¿no? De este aislamiento en cada grupo social. En nuestro caso, en la provincia de Salta, estamos en una instancia un poco más
a ver si se quiere, no quiero decir relajada, pero sí con un poco más de posibilidad de tener un intercambio desde lo presencial, ¿no? Con las personas con las que trabajamos. Y en ese marco, bueno, me parece importante plantear esto que a nosotros también se nos planteó como un desafío y parte de un proceso de ir incorporando esto de las intervenciones de manera presencial y de manera virtual, si se quiere, a través del uso de la tecnología, ¿sí? Antes, disculpen que no me presenté, mi nombre es Natalia Aguilar, yo soy licenciada en Servicio Social, trabajo en la Oficina de Violencia Familiar y Género del Poder Judicial de Salta, y aparte formo parte de la comisión directiva del Colegio Profesional de Trabajo Social y Servicio Social de Salta, ¿sí? Y en el marco de eso, contarles un poco la experiencia desde los dos lugares. Por un lado, la necesidad de, como institución, como colegio, de poder establecer lo que en nuestra provincia se llaman protocolos, pero que se ciñen particularmente a una cuestión de condiciones de bioseguridad, ¿no? Para aquellos que desarrollan su trabajo. Y en el marco de eso, un poco esto que planteaba la colega hace rato, respecto a las condiciones necesarias para llevar adelante intervenciones en el territorio, ¿no? En los domicilios, en los lugares donde vamos a hacer las entrevistas. Nos parecía importante, más allá de que existe como un protocolo general en el ámbito del Estado, sí desde lo institucional poder reforzar, ¿no? Esto que decían también hace rato, de la relación entre lo autónomo, ¿sí? Del trabajo y de la intervención, y lo colectivo, ¿no? En ese punto de contar con algunas condiciones básicas que nos parecían importantes y que de hecho, por suerte, muchas instituciones han ido tomando y las mismas colegas están haciendo uso de eso, ¿no? Digo, cuando hay situaciones en las que no están dadas las condiciones, apelar a este instrumento, ¿no? De tal manera que garantice cierta seguridad, no solo para nosotros o nosotras como profesionales que vamos al encuentro de la persona con la que vamos a trabajar, sino también para la misma persona, ¿no? Porque por ahí es importante también el resguardo en ese sentido. Y por otro lado, también lo que nos surgió, ya hablo así como más particularmente desde el área de intervención en la que cotidianamente trabajo, que es el ámbito de violencia, con todo lo que ello implica, ¿no? La cuestión de la urgencia permanente, también esto, ¿no? De repensar la intervención de las entrevistas telefónicas, el valor de esa entrevista, esto que decía también la colega, ¿no? Del ir evaluando el caso por caso, la importancia, nos parece importante a nosotros, formamos parte de equipos, del intercambio, ¿no? Con otras profesiones, para poder un poco elegir, ¿no? Qué tipo de técnica vamos a implementar en cada situación. Y me parecía también importante que en este proceso también nos ha surgido estos temores particulares, ¿no? Que desde de mis mismos colegas, bueno, esta necesidad de sí o no, tenemos que ir a las casas, mejor, bueno, también contar con eso, y que también es parte de este momento que nos irrumpe así en la vida cotidiana y que también nos genera cierto temor. Entonces me parece que es importante, por un lado, contar con un cierto marco normativo o algo al cual apelar, ¿no? Ante
situaciones que resulten quizás adversas o en las que no se están teniendo en cuenta cuestiones de protección. Pero por otro lado, esta posibilidad también de ir eligiendo, como ustedes planteaban, la modalidad y el uso de la técnica de acuerdo a la situación, ¿sí? Bueno, quiero una vez más agradecerle por el espacio, por el tiempo, a todos y todas los que están aquí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Interesante el paneo de casi todo el país, ¿no? No sé, Paola, Andrés, sí, a mí, ¿te parece? ¿Podemos ir cerrando? Sí, sí, dos cosas que en realidad, la otra vez cuando fue el encuentro de trabajo social forense en contexto de COVID, planteaban la importancia de armar regionales para seguir trabajando en las realidades más territoriales. Y creo que Gloria también había comentado que la federación está organizada en regiones, se empieza a organizar en regiones, y bueno, ofrecer esa estructura y esa articulación, ese conocimiento que ya tienen los colegios para que las regiones, de continuar con esta idea de armar regiones de trabajo social forense, sigan el orden que tiene la federación, básicamente, que también es el mismo que sigue FAWAT, que lo intentamos básicamente para generar articulaciones y sinergias y territorialidades, digamos. Eso es una cuestión. Y la otra es invitarles que el lunes que viene, 22 a las 18 horas, por el canal de la Federación, vamos a estar abordando todas las temáticas de las violencias por razones de género, que va a estar la colega Virginia Tatoyán, que coordina el Centro Judicial de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, que sería muy interesante recurso para las compañías, los colegas que intervienen en estas temáticas. Se va a transmitir en vivo por el canal de YouTube de la Federación, que el que quiera se suscribe y activa la campanita para que le llegue la notificación de las actividades que se van a ir desarrollando. Pero volver a decir que la Federación, como organización de segundo orden, se pone a disposición a través de la comisión directiva y de las regiones para seguir pensando y articulando estos diálogos que generen estrategias, ¿no?, de abordaje, tanto para definir, hacer definiciones, como generar estrategias, sobre todo con las autoridades judiciales, ¿no? Esto me quedé pensando en esta intervención del magistrado, como él por sí solo decide qué podemos o no hacer. Ponerlo a disposición. Bueno. Respecto a las regionales, justamente iba a plantear. Sí, después del encuentro que hicimos de trabajo social forense en red, empezamos a organizar y enriquecernos. Me parece que esto cambia bastante la visión que por ahí podemos tener del actuar cotidiano. Muy interesante. Así que muchísimas gracias, Osvaldo, por todo el trabajo, la organización, la invitación, y estamos a disposición para otras cuestiones. Bueno, Paola, muchísimas gracias. Gracias, Andrés, también. Insistimos, repetimos, creo que no sobran los agradecimientos para ustedes, para las dos federaciones, para ustedes que estuvieron en representación de las federaciones, para los colegios profesionales que se sumaron un poco rápido, porque tuvimos en los últimos días, lo organizamos de esta manera, dado el impacto que tuvo, la cantidad de inscripciones. Así que bueno, reiterar todos esos agradecimientos. Hay un paréntesis con el tema de la organización regional, la zona litoral, centro, que todavía no tiene un nombre, de trabajo social forense, se viene perfilando sobre la base de las provincias de Córdoba, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, Cava y provincia de Santa Fe. Y está en marcha la organización de un encuentro para el 7 de julio a las 18 horas. Esto en relación a lo que comentaba Andrés. Bueno, retomando en tren de cierre, para que después
Candelaria tiene las últimas palabras. Yo, Perdón. la verdad que... ¿Sí? Disculpen, ya que estaban hablando de los encuentros regionales, hay varios colegas de acá, nosotros desde el NOA, desde la provincia de Tucumán y el Colegio Profesional, hemos tomado contacto ya con colegas de Catamarca, Jujuy, Salta y Santiago del Estero, pero hemos visto que hay colegas de Salta, por ejemplo, que están en este espacio, así que les pedimos por favor que se puedan comunicar con alguno de nosotros de manera privada, porque no los habíamos contactado a ellos, para que podamos comenzar. Estábamos trabajando con Eduardo Ortolanis también, nos había ofrecido también el apoyo de la red en ese sentido. Bien. Así que prontamente vamos a estar concretando desde el NOA este encuentro regional. Gracias, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, solamente para poder cerrar este espacio, que creo que es una apertura a seguir discutiendo y a pensar intervenciones, en particularmente hoy nos convocaba la cuestión del trabajo social forense. Me quedo pensando en esto de la cuestión inédita de esta coyuntura que requiere y que demanda espacios de reflexión, y es una apuesta para la universidad pública poder ofrecerlos y garantizarlos. Hoy temprano Graciela Nicolini nos proponía que podamos, si hay alguna producción escrita en relación a todo esto que fuimos discutiendo y compartiendo, que lo podamos compartir desde la Secretaría de Posgrado. Vamos a organizar un dossier de este ciclo de diálogo con la apuesta de que podamos compartir las producciones que estén... que puedan ahí, que podamos compartir desde los distintos colegios o cada uno desde su trabajo, para que también nos quede un espacio de formalización de estas producciones, más allá del compartirlo en las redes sociales. Así que bueno, esto lo habíamos tomado, va a haber un dossier, los invitamos a poder participar, lo pueden hacerlo llegar a través de el correo, que después lo podemos compartir, de la Secretaría de Posgrado, para poder publicarlas. Y por otro lado, también me parece, aprovechando un poco la celebración de este encuentro y la masividad que siempre propone lo forense en esto, pienso el año pasado cuando planteamos el primer simposio en trabajo social forense, la participación y la difusión que tuvo a nivel regional y a nivel nacional. Contarles que desde el año pasado venimos trabajando con la Universidad de Rosario en relación a la presentación de la carrera de especialización en trabajo social forense, la cual vamos a hacer la presentación formal ante CONEAU en agosto, o sería la presentación del segundo semestre, ya que la íbamos a hacer a principio de este cuatrimestre, y bueno, se vio ahí condicionada por el contexto de la pandemia. Eso para nosotros como carrera de trabajo social es una apuesta. Hoy Luciana en su presentación hablaba que la carrera de trabajo social cumple este año 10 años de su estadía en la universidad, y bueno, y esta estadía llegó para quedarse, y bueno, y poder concretar esta primer propuesta de carrera de posgrado es un desafío muy interesante, y poder pensarla con otra universidad, como la Universidad de Rosario, también es una propuesta a nivel regional. Así que el año que viene, seguramente, si todo va bien, en el segundo cuatrimestre estaremos con esa propuesta académica. Así que bueno, muchas gracias nuevamente para todos y todas y todes. Invitarlos la semana que viene a sumarse al segundo espacio de ciclo de diálogos. Como les dije hoy al principio, vamos a trabajar el tema de juventudes y masculinidades, y seguramente vamos a estar compartiendo links de canal de YouTube, porque las inscripciones ya están cerradas, pero bueno, en función de la propuesta de hoy, nos parece que poder ofrecer estos dos espacios, tanto Zoom como YouTube, abre un poco el juego para la participación. Y bueno, muchas gracias nuevamente a todos, Andrés, Paola y todas las compañeras y compañeros que estuvieron participando de este debate. Bueno, gracias. Chao, chao. Muchísimas gracias. Así, con el lenguaje. Gracias a ustedes, gracias a la carrera, Chao a a la todos. Secretaría de
Chao, Cari. Bueno. Muchas gracias. Gusto. Chao. Un gustazo. Silvia. Sí. Chao, nos vemos. Todos los conocidos por ahí. Hablamos.